Es evidente que debido a la pandemia hubo un terrible golpe hacia la economía y la seguridad laboral de los ciudadanos, estudiantes y maestros, ya que la cantidad de demanda en educación de nivel superior se ha visto reducida gracias a esta pandemia. Según el diario El Comercio, antes de que llegara la pandemia, con las clases virtuales como una alternativa a la presencialidad, había alrededor de 955.000 estudiantes en 144 universidades habilitadas, 192 de estas privadas. Además, el Minedu nos muestra que el porcentaje de alumnos que abandonan las universidades aumentó de un 12 a un 18% debido a la pandemia, cifra alarmante que vivimos en esos momentos. En números más exactos, son 174.000 alumnos aproximadamente que abandonaron sus estudios, una diferencia de 63.000 alumnos con respecto a la tasa de deserción universitario en años anteriores a la pandemia. Pero no solo se ha reducido la demanda, sino también la oferta. 144 universidades funcionaban pre-pandemia, solo 137 funcionaron con el nuevo virus, y de estas 86 eran privadas. Es decir, que se había reducido la cantidad de universidades privadas habilitadas de un monto de 90 universidades privadas a 86 universidades privadas habilitadas. El modelo de mercado donde se desarrolla este sector es competencia monopolística. Esto se debe a que los precios fijados por las universidades privadas dependen de las características de diferenciación adicionales que éstas ofrecen a los universitarios. De acuerdo con la última actualización en la página oficial de la CINEDU, el Perú cuenta con 92 universidades privadas, y con respecto a las más representativas encontramos en primer lugar a la Pontificia Universidad Católica del Perú, seguida por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Católica de Santa María, Universidad del Pacífico y Universidad de Lima. Según Perú Top Publications, el cual presenta su ranking de las 10.000 primeras empresas del país de facturación o ventas, ese sector genera un aproximado de 1.606.200.000 dólares a cada... Según Perú Top Publications, el cual presenta su ranking de las 10.000 primeras empresas del país en facturación o ventas, ese sector genera un aproximado de 1.606.200.000 dólares cada año antes de la pandemia 2020. Como sabemos, el sector de la educación superior privada se ha visto afectada por una deserción durante la pandemia. Esto quizás se deba a algunos apuros económicos que han provocado un temprano abandono de sus estudios, tal y como Valeria Fuertes lo menciona en una entrevista para RPP. Cierto, la pensión en un instituto varía entre 500 soles, 1.000 soles aproximadamente. En las universidades esto se puede hasta quintuplicar, dependiendo de qué, de las carreras, dependiendo de qué, también del tipo de universidad que uno escoge y también de la región, ¿no? En Lima, si bien es cierto, se concentra el mayor movimiento económico, se concentra en la mayor demanda, es decir, la mayor cantidad de jóvenes que aspiran a una carrera universitaria, no es la misma cantidad que se refleja en las regiones, pero esto es lo que se ha revelado de acuerdo a este último estudio de educación al futuro. Son 3 de cada 10 universitarios que están abandonando. Es más, se suma un 20% adicional de jóvenes que entran a estudiar X carrera, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, ingeniería industrial, y a la mitad de carrera se retrocede y abandona. Entonces estamos hablando de un 50%. Económico, no tienen plata, no les alcanza. Y además un tema vocacional también. Del mismo modo, Iván Ormachea menciona y mantiene su postura frente a las controversias que trae consigo la virtualidad y efectos psicológicos en algunos estudiantes de universidades privadas. En una entrevista vía Zoom para RPP Noticias. La pandemia a la psiquis de los estudiantes, ¿no? 2 de cada 5 estudiantes, por ejemplo, fueron diagnosticados con cuadros de depresión y ansiedad severa. 2 de cada 5, es altísimo, ¿no? 2 de cada 5 según este estudio del Consorcio de Universidades. Ojo, estamos hablando de universidades como la Pacífico, la de Lima, la Católica y Cayetano Heredia, que es un segmento poblacional con muchas mejores condiciones de vida que el promedio de los estudiantes a nivel nacional, ¿no? Hay otro estudio sobre el luto y pérdida de los estudiantes de la Universidad Católica, y 5 de cada 9 han perdido seres queridos próximos, ¿no? Entonces, con todo este
con toda esta realidad, creo que la universidad tiene que abrir sus campus. La pandemia ha afectado tanto a universidades públicas como privadas. Sin embargo, según expertos, Marginson, por mencionar alguno, indican que las que han sido mayormente afectadas han sido las universidades privadas, ya que estas dependen financieramente del pago mensual de pensiones. Según datos del INEI, en lo que se desarrollaba el primer año en pandemia, la población económicamente activa se redujo de un 40.2% en el segundo trimestre del año y un 16.5% en el tercer trimestre. También, 10 universidades privadas cerraron sus puertas. Todo esto provocó que el Producto Bruto Interno del país, o sea el PBI, sufriera una caída del 29.8% el segundo trimestre y de un 16.5% el tercer trimestre. Bueno, con todo esto podemos concluir que el sector universitario privado sufrió casi en su totalidad graves o negativas consecuencias. Una de estas fue la disminución de la cantidad de alumnos que dejaban la universidad. Esta aumentó de un 12 a un 18%, disminuyendo así la demanda. En el caso de la oferta, esta también disminuyó, ya que la mayoría de alumnos que empezaban sus clases virtuales no contaban con la suficiente tecnología. A pesar de que 92 universidades privadas, solamente 82 después de la pandemia abrieron sus puertas. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Esperamos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.